Muy bien, y sin ninguna duda tiene que ver con el contexto, lo que es la evolución de la economía, para algunos la involución de la economía, y sobre todo en sectores como el industrial, y también aquello que hace referencia a lo que son los incrementos, los aumentos, cómo los hogares en la Argentina están afrontando lo que es esta escalada que prácticamente ya no reconoce rubro y donde se aplica prácticamente en forma transversal. Está en nuestros estudios el economista Mariano Kestelboim. Mariano, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Bueno, a ver, nosotros ahí ponemos como presentación de lo que es este tema, aumentos sin fin. Y da la sensación de que en algún momento el gobierno había dicho, bueno, lo que es el tarifazo llegó hasta acá, sobre todo cuando hubo cambios en el gabinete, sí. Y la realidad es que en el día de hoy, por ejemplo, tuvimos el anuncio de un nuevo incremento en el servicio de energía eléctrica. Sí, está muy pesado. También hoy se anunció que los subtes van a aumentar un 67%. Así es. Un aumento que estaba frenado. Sí, y ahora la justicia lo autorizó. Sí. Va a ir a 12,50. Estaba hasta ahora a 7,50. Digamos, ¿cuál es el impacto que tiene esto, por ejemplo, en la economía doméstica y sobre todo cómo están las familias en Argentina hoy? Es impresionante el impacto. Es durísimo. Imagínate que ya vienen mal. Muchos meses de pérdida de poder adquisitivo. Los incrementos en general, hasta ahora, en la mayoría de los casos, están en torno al 15% de salarios, de ingresos de los trabajadores. Después, el nivel de vida, el costo de vida, si bien, según el INDEC, aumentó un 16%, pero los consumos de las familias, de los hogares, aumentaron muchísimo más. Un consumidor medio en general no tiene un incremento de su costo de vida de menos del 20%, con lo cual está teniendo una pérdida de poder adquisitivo muy importante, y lo peor es que no termina esto, sigue, y el proceso de negociación entre las empresas y los sindicatos es, bueno, ¿qué preferís? ¿Mantener los empleos o aumentar salarios? Entonces, en general, lo que están volcando es a tratar de sostener los puestos de trabajo. Entonces hay un deterioro generalizado muy importante y, sin embargo, hay despidos, va a seguir creciendo, y me parece que de acá en más uno de los focos, además de la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, va a ser el incremento de la desocupación. Lamentablemente, de vuelta, yo creo que en los próximos trimestres vamos a estar viendo una tasa de desempleo de 2 dígitos, superior al 10%. ¿Cuáles son los sectores, Mariano, más sensibles de la economía? Aquellos que uno puede ver quizás que no han reaccionado positivamente en los últimos meses, pero que a partir de ahora, con el anuncio de un ajuste quizás más severo, más importante, bueno, podrían tener un desenlace muy negativo. Y bueno, son la industria nacional orientada al mercado interno, que está conformada por pequeñas y medianas empresas cuyos productos tienen un consumo sustituible. Quiere decir que en una condición en la cual los hogares tienen que elegir entre alimentos, gastos fijos del hogar, lógicamente no van a comprar ese tipo de bienes que son calzado, juguetes, textiles, marroquinería, muebles, que bueno, son provistos en gran medida por empresas familiares, pequeñas, y que vienen arrastrando una caída en su producción muy importante, y también al mismo tiempo hay un incremento de las importaciones. Estas empresas también pierden rentabilidad, la mayoría ya tienen pérdidas porque el aumento del costo del crédito, el aumento de las tarifas de los servicios también los afecta, la caída de las ventas, lógicamente. La mayoría de los sectores le están llamando a esto una tormenta perfecta porque son todas en contra. Y entonces, de acá en más, son los sectores que creo yo más van a estar afectados. Y también se da la cuestión de que son sectores que demandan muchísimo empleo. Por eso te decía que yo creo que el desempleo va a ser uno de los principales problemas que va a tener la economía argentina en los próximos meses. Se lo mencionabas recién en forma tangencial, pero me parece que vale la mención y el análisis. ¿Qué pasa con la finanzas en la Argentina y sobre todo lo que es el correlato de la crisis cambiaria o la crisis financiera que hemos tenido, un gobierno que tomó un préstamo de 50.000 millones de dólares con el Fondo Monetario y una tasa de interés que puede parecer un dato macroeconómico quizás secundario, pero que realmente supongo que le está pegando a una parte importante del sector productivo porque la tasa está en el 50% anual. Es impresionante. 50% anual para una gran empresa. Una pequeña empresa que tiene que cubrir un descubierto está arriba del 100%. Las empresas industriales que desarrollan un proceso productivo relativamente extenso, esto significa que compran la materia prima y el producto final lo venden en 2-3 meses y lo cobran por ahí en 5 o 6 meses, tienen un problema financiero muy grave. Entonces,
y la situación de fragilidad macroeconómica está ahí latente. Desde que llegó el préstamo del Fondo Monetario Internacional, la primera parte, los 15.000 millones de dólares, ya se fueron de las reservas 5.000 millones de dólares. Cuando llegó la primera parte del crédito habían ascendido a 63.270 millones de dólares las reservas y ahora están abajo de 58.000 millones. Se están perdiendo reservas diariamente entre 300 y 400 millones de dólares. También la tasa de interés sigue en unos niveles muy altos. Hay cierta estabilidad en la cotización del dólar, pero hoy el gobierno nacional decidió reducir la licitación diaria de reservas que hacía para los grandes bancos. Estaba vendiéndoles 100 millones de dólares diarios, ahora decidió bajar a 75 para lo que queda de esta semana, 75 millones, y a partir de la próxima semana solamente 50 millones. Eso generó mucho ruido en el mercado cambiario. El tipo de cambio hoy llegó a subir 30 centavos, después terminó retrocediendo desde la suba, terminó subiendo solamente 10 centavos, pero ha influenciado fundamentalmente porque el gobierno salió a vender dólares a futuro. Quiere decir dejar las reservas más adelante. Ahora, la pregunta que surge es, si vos tenías dos canales por los cuales estabas vendiendo dólares y quizás el más importante o uno de los más relevantes era este de 100 millones de dólares por día para los grandes clientes, entre comillas, del dólar, y de pronto lo vas frenando, lo vas achicando, ¿qué va a pasar con esa demanda? ¿Hacia dónde va y cuál puede ser el resultado? No, sí, puede generar que en el mercado cambiario ordinario... Sí, te lo voy a hacer en criollo. ¿Puede subir el dólar, la cotización, porque el gobierno empieza a bajar la cantidad de dólares que vende? Por supuesto. La caída de las reservas es una alarma clarísima. Se perdieron en un mes y 10 días el 10% de las reservas de vuelta. Claro. Digamos también, a ver, yo el planteo que hago es cómo la Argentina obtiene dólares y si la Argentina tiene problemas para conseguir los dólares. Sí, mira, Julián, en los últimos 12 meses en fuga de capitales se evaporaron 31.000 millones de dólares. Claro. Y déficit de cuenta corriente, esto es el intercambio de la Argentina con el resto del mundo, el pago de rentas, las transferencias, el giro de utilidades, en los últimos 12 meses fue de 35.000 millones de dólares. Quiere decir que entre las dos cuentas tenés 66.000 millones de dólares en 12 meses. Y si fuera un auto, prácticamente a mí me sale la analogía de decir, es un auto que está perdiendo aceite permanentemente y que en algún momento vos tenés que volverle a poner, ¿no? Hacer, no solo un cambio de aceite, sino tenés que reponer aquello que ha perdido. La Argentina, ¿cómo puede conseguir dólares? Y sobre todo teniendo en cuenta que ya recurrió al Fondo Monetario. Sí, yo creo que si el gobierno consigue un nuevo apoyo del Fondo Monetario Internacional, puede llegar a las elecciones con cierta gobernabilidad. Pero si los 50.000 millones quedó ahí y no hay ningún adelanto y el cronograma es trimestral, así como está pautado hasta ahora, me parece que no le va a alcanzar. O va a tomar políticas muchísimo más duras que van a enfriar aún más la economía. El último mes las importaciones cayeron un 7,5%. ¿Por qué? Porque el consumo se está contrayendo mucho, con los aumentos salariales de apenas el 15% y una inflación galopante del 16%, en solamente 6 meses, pero con un costo de vida que aumenta mucho más. Bueno, las importaciones van cayendo, las empresas están muy estoqueadas, acumularon importaciones, acumularon producción. Los consultores en general preveían que este año iba a ser un año bueno, que iba a crecer la economía un 3%, el gobierno decía que iba a crecer un 3,5%. Muchas empresas lamentablemente confiaron en la palabra de estas consultoras y del gobierno, entonces planificaron un abastecimiento tanto importado como de provisión nacional mucho mayor a lo que fue el consumo. Entonces la crisis por ese fenómeno se va a agravar más todavía y no parece haber una señal concreta de un cambio de rumbo por parte del gobierno para promover la producción, sino todo el contrario. Por el contrario, está diciendo que afianza el rumbo. Y afianzar el rumbo es facilitar el negocio financiero especulativo y postergar a la producción. Mariano, quiero preguntarte con respecto a lo que fueron las declaraciones y lo que sigue siendo el reporte del jefe de gabinete Marcos Peña en el Congreso, en la Cámara de Diputados, porque cuando le tocó hablar de lo que es la situación económica en la Argentina, describe que hay factores externos que terminan afectando a la Argentina y que ese es quizás el foco principal y la razón por la cual la Argentina va a tener recesión o ya tiene una recesión económica. ¿Vos crees que es así? Sin lugar a dudas, los factores externos golpean a la Argentina.
También la sequía golpeó, fue una sequía durísima. Se perdieron 8.000 millones de dólares. Es un impacto no esperado, importantísimo. Sin embargo, el golpe que recibió la economía argentina fue muy superior que el resto de las economías de la región. Ninguna economía devaluó tanto como la Argentina, nadie perdió tantas reservas, ninguno tuvo que aumentar la tasa de interés como lo aumentó este gobierno. Me parece que el modelo que eligieron en contra del desarrollo productivo, particularmente de la industria, no es el mejor. Todo por el contrario, siempre que le fue mal a la industria en la Argentina, después le terminó yendo mal a todo el país. Entonces fue un error haber liberalizado como liberalizaron la economía argentina, no mantener ningún tipo de control a la entrada y salida de capitales especulativos. Eso agrandó el efecto de la crisis. Es decir, que hay un factor que prácticamente uno podría decir que es autoinfligido por parte del gobierno, más allá de un contexto que obviamente no está colaborando. Por supuesto. A ver, la baja del precio de la soja no fue tan importante. Bajó a $300, estaba en $400 el año pasado. Es relevante. También el aumento del precio del petróleo. Pero por otro lado, las decisiones de política económica fueron en contra del desarrollo productivo local. Esto de permitir la importación libremente, de no preservar a los sectores más sensibles con políticas específicas de apoyo, no mantener líneas de crédito para la producción, eliminar los subsidios para el desarrollo científico-tecnológico, los repros que son los instrumentos para evitar los despidos, para contener los empleos, la destrucción de empleo público, haber fijado aumentos de paritarias muy por debajo de la inflación esperada. Esas son todas políticas económicas que están favoreciendo el negocio de algunos sectores, básicamente del sector financiero, y están generando mucho perjuicio, lamentablemente, en los sectores más vulnerables, que tienen menos capacidad para tomar decisiones y poder defenderse de la crisis. Bueno, crédito, actividad económica y sobre todo el mercado de empleo, ¿no? Interrogantes que quedan planteados para los próximos meses de la economía. Mariano Crestelbo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto, Julián. Muy amable. Bueno, cambiamos de tema ahora en la superintendencia.